El sol despiadado de Arizona se alzaba como un juez implacable sobre el pequeño pueblo de San Rafael, pintando las calles polvorientas de un dorado que prometía otro día de calor sofocante. Era el 15 de septiembre de 1887 y la diligencia del mediodía se acercaba rugiendo entre nubes de polvo rojizo, sus ruedas golpeando el suelo endurecido como tambores, anunciando un evento que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes. Thomas Mitchell, un hombre corpulento de 45 años con bigote engominado y traje de 3 piezas que parecía fuera de lugar en el árido paisaje del territorio, esperaba nervioso frente a la oficina de telégrafos. Sus manos sudorosas aferraban una carta arrugada, leída tantas veces que las palabras comenzaban a desvanecerse en el papel amarillento. Durante 6 meses había mantenido correspondencia con Isabel Mendoza, una joven mexicana de 23 años que prometía ser hermosa como las flores del desierto y virtuosa como las santas del cielo, según sus propias palabras, escritas en una caligrafía elegante que había cautivado al comerciante solitario. «Debe ser ella», murmuró Thomas, ajustándose la corbata mientras observaba la diligencia detenerse frente a la cantina El Coyote Dorado. Un pequeño grupo de curiosos se había congregado, como siempre ocurría cuando llegaban visitantes forasteros. Entre ellos estaba Martha Williams, la esposa del alcalde, una mujer menuda pero de lengua viperina que dirigía los chismes del pueblo con la eficiencia de un general dirigiendo sus tropas. «¿Así que esa es tu novia por correspondencia, Thomas?», preguntó Martha con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que sea tan hermosa como prometió en sus cartas». La puerta de la diligencia se abrió con un crujido metálico. Primero bajó un comerciante obeso que inmediatamente se dirigió hacia la cantina, seguido por un predicador delgado y nervioso que aferró su Biblia como si fuera un escudo. Finalmente, cuando Thomas comenzaba a preguntarse si Isabel había cambiado de opinión en el último momento, apareció una figura femenina envuelta en un rebozo gastado y un vestido marrón que había conocido mejores días. Isabel Mendoza descendió lentamente de la diligencia, cada movimiento calculado como si supiera que docenas de ojos la observaban con expectación. El rebozo que cubría parcialmente su rostro no podía ocultar las cicatrices que la viruela había dejado en su piel durante su adolescencia, marcas que se extendían desde sus mejillas hasta su frente, creando un patrón irregular que la sociedad de la época consideraba una deformidad. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia y determinación que ninguna cicatriz podía empañar. Un silencio pesado cayó sobre la multitud reunida. Thomas sintió que su corazón se hundía en el pecho como una piedra en un pozo profundo. Esta no era la mujer que había imaginado durante meses de fantasías solitarias. Las descripciones floridas de Isabel sobre su belleza parecían ahora una cruel mentira, y la decepción se extendió por su rostro como tinta derramada en papel secante. «¿Esa es?», susurró alguien entre la multitud. «Dios mío, qué engaños», murmuró Martha Williams, sin molestarse en bajar la voz. «Pobrecito Thomas, lo que debe estar sintiendo». Isabel escuchó cada palabra, cada murmullo, cada risita ahogada que brotaba de los labios de los habitantes del pueblo. Sus mejillas se enrojecieron, no por el calor del sol del desierto, sino por la humillación que se extendía por su cuerpo como veneno. Durante el largo viaje desde Sonora, se había preparado mentalmente para este momento, sabiendo que sus cicatrices provocarían reacciones, pero la realidad era mucho más cruel de lo que había anticipado. Thomas se acercó lentamente, cada paso pesado como si caminara hacia su propio funeral. Cuando estuvo frente a Isabel, la miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba decepción, enojo y algo que podría haber sido asco. No había saludo cálido, no había sonrisa de bienvenida, solo un silencio que se extendía como una sombra fría entre ellos. «Supongo que tú eres Isabel», dijo finalmente, su voz desprovista de cualquier calidez. «Yo soy Thomas Mitchell». Isabel asintió silenciosamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Había esperado muchas cosas de este encuentro, pero nunca había imaginado que sería recibida con tal frialdad. En sus cartas,
Thomas había parecido un hombre amable y comprensivo, alguien que valoraba la inteligencia y la bondad por encima de la belleza superficial. Ahora, parado frente a ella, parecía un extraño cruel que la miraba como si fuera una mercancía defectuosa. «Sí, señor Mitchell», respondió Isabel, su voz apenas un susurro que luchaba por mantener la dignidad. «Agradezco que haya venido a recibirme». La multitud seguía observando la escena como si fuera un espectáculo en el teatro del pueblo. Algunos hombres intercambiaban miradas significativas, mientras las mujeres cuchicheaban detrás de sus abanicos. La humillación de Isabel se estaba convirtiendo en entretenimiento público, y cada segundo que pasaba hacía la situación más insoportable. «Bueno», dijo Thomas, aclarándose la garganta con incomodidad, «supongo que debemos hablar, pero no aquí, con toda esta gente mirando». Recogió la pequeña maleta de Isabel del suelo, sosteniéndola como si fuera radioactiva, y comenzó a caminar hacia su tienda sin esperarla. Isabel lo siguió a unos pasos de distancia, consciente de que cada par de ojos en la calle la seguía, juzgándola, encontrándola deficiente. Sus zapatos gastados levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso, y el peso de su humillación parecía aumentar con cada metro recorrido. La tienda de Thomas Mitchell era un edificio de madera de 2 pisos que se alzaba como un monumento a la prosperidad en el centro del pueblo. Los estantes estaban llenos de mercancías diversas, desde herramientas agrícolas hasta telas finas, desde conservas hasta medicinas. Era evidente que Thomas era un hombre próspero, y esto hacía que el contraste con Isabel pareciera aún más marcado. Una vez dentro, Thomas cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se volvió hacia Isabel con una expresión que mezclaba frustración y confusión. La tienda estaba en penumbra, iluminada solo por la luz que se filtraba a través de las ventanas polvorientas, creando un ambiente que parecía apropiado para una conversación difícil. «Escucha, Isabel», comenzó Thomas, su voz tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «No sé qué tipo de juego estás jugando, pero esto no es lo que acordamos. En tus cartas te describiste como hermosa y yo tengo una reputación que mantener en este pueblo». Isabel sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras de Thomas fueron como cuchillos que se clavaban en su corazón, cada una más dolorosa que la anterior. Durante meses había soñado con este momento, imaginando un futuro donde finalmente sería aceptada y amada por quien era realmente, no juzgada por su apariencia física. «Señor Mitchell», respondió Isabel, luchando por mantener la compostura, «nunca mentí en mis cartas. Soy la misma persona que escribió esas palabras, la misma que prometió ser una esposa fiel y trabajadora. Mis cicatrices no cambian mi corazón ni mi carácter». Thomas se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado. «Pero mírate, Isabel, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo puedo presentarte como mi esposa cuando luces así?» Cada palabra era como sal en una herida abierta. Isabel había enfrentado rechazo antes, pero nunca de alguien con quien había compartido sus pensamientos más íntimos a través de cartas. Thomas conocía sus sueños, sus esperanzas, sus miedos. Había leído sobre su amor por la literatura, su habilidad para las matemáticas, su devoción religiosa. Pero nada de eso parecía importar ahora. «Entiendo que mi apariencia no es lo que esperaba», dijo Isabel, su voz temblando ligeramente. «Pero esperaba que pudiéramos conocernos más allá de lo físico. En sus cartas, usted parecía un hombre que valoraba la sustancia sobre la superficie». Thomas se rió amargamente. «Eso es fácil de decir en una carta, Isabel, pero vivir en la realidad es diferente. Tengo negocios que manejar, reputación que mantener. No puedo permitirme ser el hazmerreír del pueblo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel se dio cuenta de que todas sus esperanzas y sueños se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. El hombre que había conocido a través de las cartas había sido una ilusión, una fantasía que se evaporaba bajo la luz cruel de la realidad. «Entonces, ¿qué propone?», preguntó Isabel, su voz apenas audible. Thomas caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde algunos curiosos aún se congregaban, probablemente discutiendo el espectáculo que acababan de presenciar. «No lo sé»,
admitió finalmente. Necesito tiempo para pensar. Puedes quedarte en la habitación de arriba por esta noche, pero mañana tendremos que encontrar otra solución. Isabel asintió lentamente, comprendiendo que su sueño de un nuevo comienzo se había convertido en una pesadilla. Tomó su maleta y se dirigió hacia las escaleras que llevaban al segundo piso, cada paso un recordatorio de su humillación. Cuando llegó al pequeño cuarto que Thomas le había asignado, se sentó en la cama angosta y finalmente permitió que las lágrimas que había contenido todo el día fluyeran libremente. Mientras tanto, en la cantina El Coyote Dorado, la llegada de Isabel era el tema principal de conversación. Los hombres bebían whisky y discutían la situación de Thomas con una mezcla de compasión y diversión cruel, mientras las mujeres se reunían en grupos pequeños para analizar cada detalle de la apariencia de Isabel y especular sobre qué haría Thomas ahora. «Pobrecito Thomas», decía Martha Williams, moviendo la cabeza con falsa simpatía. «Debe sentirse completamente engañado. Esa mujer no tiene ningún derecho a haberle hecho esto. Es lo que pasa cuando uno busca esposa por correspondencia», añadió Harold Peterson, el banquero local. «Nunca se sabe qué tipo de engaño puede llegar en la siguiente diligencia». Solo un hombre en toda la cantina no participaba en la conversación cruel. Jake Sullivan, un vaquero de 35 años, con cicatrices propias que marcaban su rostro curtido por el sol, permanecía sentado en la esquina más alejada, bebiendo su cerveza en silencio. Sus ojos azules, que habían visto demasiada crueldad en su vida, observaban la escena con una expresión pensativa. Jake había llegado a San Rafael 5 años atrás, huyendo de un pasado que prefería mantener enterrado. Las cicatrices que cruzaban su mejilla derecha y bajaban hasta su cuello eran recordatorios permanentes de una pelea con cuchillos en Kansas que había terminado con un hombre muerto y Jake huyendo hacia el oeste. Desde entonces, había trabajado en el rancho de los hermanos McLeod, a 5 millas del pueblo, manteniendo un perfil bajo y evitando involucrarse en la vida social de San Rafael. Pero algo en la escena que había presenciado esa tarde lo había afectado profundamente. Había visto el dolor en los ojos de Isabel, la humillación en su postura, la crueldad casual de la multitud. Le recordaba su propia llegada al pueblo, cuando las miradas de los habitantes habían seguido sus cicatrices con curiosidad morbosa y miedo. «¿No vas a decir nada sobre la novia de Thomas?», le preguntó Bill McLeod, su empleador, cuando se sentó junto a Jake en la barra. Jake terminó su cerveza lentamente antes de responder. «No es asunto mío lo que haga Thomas Mitchell con su vida personal. Pero tienes que admitir que es una situación extraña», insistió Bill. «Esa mujer realmente lo engañó. Describirse como hermosa cuando se ve así». Jake se volvió hacia Bill con una expresión que hizo que el hombre se sintiera incómodo. «¿Y qué define la belleza, Bill? ¿Las cicatrices la hacen menos persona? ¿Menos digna de respeto?». La pregunta colgó en el aire como humo de cigarrillo. Bill, que nunca había visto a Jake mostrar emociones tan fuertes, se sintió repentinamente avergonzado. «Bueno, no es eso lo que quise decir». «Es exactamente lo que quisiste decir», replicó Jake poniéndose de pie. «Y es lo que está pensando medio pueblo. Pero déjame decirte algo. He conocido mujeres hermosas por fuera que eran feas por dentro, y he conocido personas marcadas por la vida que tenían corazones de oro. Hasta que no conozcas a alguien realmente, no tienes derecho a juzgar». Con esas palabras, Jake salió de la cantina, dejando a Bill y a los otros clientes en un silencio incómodo. Mientras caminaba por la calle principal hacia las afueras del pueblo, donde había dejado su caballo, Jake no podía quitarse de la mente la imagen de Isabel descendiendo de la diligencia, manteniendo su dignidad a pesar de la crueldad que la rodeaba. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas distantes, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que habrían sido hermosos en cualquier otra circunstancia. Pero para Isabel, que miraba desde la ventana de su pequeña habitación, el atardecer solo servía para recordarle que su primer día en San Rafael estaba terminando de la manera más amarga posible. Se había quitado el rebozo y se miraba en el pequeño espejo agrietado que colgaba de la pared,
Las cicatrices que la viruela había dejado en su rostro durante su adolescencia la miraban de vuelta, recordándole por qué había decidido responder al anuncio de Thomas en primer lugar. En su pequeño pueblo en Sonora, también había enfrentado rechazo y burlas, pero al menos allí tenía a su familia y algunos amigos que la conocían más allá de su apariencia. Tal vez fue un error venir aquí, murmuró para sí misma, tocando suavemente una de las cicatrices más prominentes en su mejilla izquierda. Tal vez debería haber aceptado que algunos sueños simplemente no están destinados a hacerse realidad. Pero incluso mientras pensaba estas palabras, una parte de ella se rebelaba contra la idea de rendirse tan fácilmente. Había viajado cientos de millas para llegar aquí, había gastado los pocos ahorros que tenía, había dejado atrás todo lo familiar. No podía simplemente darse por vencida después de un día, sin importar cuán devastador hubiera sido. Mientras la noche caía sobre San Rafael, 3 vidas habían sido alteradas para siempre por los eventos del día. Thomas Mitchell yacía despierto en su cama, luchando entre su decepción y el conocimiento de que había sido innecesariamente cruel. Isabel Mendoza lloraba silenciosamente en su habitación prestada, preguntándose si alguna vez encontraría un lugar donde fuera aceptada. Y Jake Sullivan cabalgaba lentamente hacia el rancho McLeod, con la determinación creciente de que no podía quedarse callado ante la injusticia que había presenciado. El destino, como un tejedor maestro, había comenzado a entrelazar sus hilos, preparando el escenario para eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino la percepción de todo un pueblo sobre lo que realmente importa en el corazón humano. La luna llena se alzaba sobre el desierto de Arizona, iluminando un paisaje que pronto sería testigo de una transformación que ninguno de los habitantes de San Rafael podría haber predicho. Un simple acto de bondad estaba a punto de revelar verdades que habían estado ocultas bajo la superficie de prejuicios y suposiciones, y una mujer que había sido juzgada por su apariencia estaba a punto de demostrar que el verdadero valor de una persona no se mide por las cicatrices que lleva en el rostro, sino por la fortaleza que lleva en el corazón. El amanecer del 16 de septiembre llegó con la implacable puntualidad del desierto, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que contrastaban dramáticamente con la oscuridad que había envuelto el corazón de Isabel durante la noche. Había dormido poco, y las pocas horas de descanso habían estado plagadas de sueños inquietos, donde las risas crueles de la multitud se mezclaban con los recuerdos de su niñez en Sonora, cuando había aprendido por primera vez que el mundo podía ser un lugar despiadado para aquellos que no se ajustaban a sus estándares de belleza. Se levantó antes del alba, vistiéndose con el mismo vestido marrón del día anterior, pues era el único apropiado que tenía para salir en público. Sus manos temblaron ligeramente mientras se peinaba el cabello negro, tratando de arreglarse lo mejor posible, a pesar del espejo agrietado que distorsionaba su reflejo. Cada movimiento era deliberado, como si se preparara para una batalla, y en cierto sentido, así era. Isabel había tomado una decisión durante las horas más oscuras de la noche. No se quedaría en San Rafael como una carga para Thomas Mitchell, ni regresaría a Sonora con la cola entre las piernas como una derrotada. Encontraría trabajo, se mantendría a sí misma y les demostraría a todos que valía más que las cicatrices que marcaban su rostro. Bajó las escaleras silenciosamente, esperando evitar un encuentro con Thomas, pero lo encontró ya levantado, organizando nerviosamente las mercancías en su tienda. El hombre parecía haber dormido tan poco como ella, con ojeras oscuras bajo sus ojos y una expresión de culpabilidad que no había estado presente el día anterior. «Buenos días», murmuró Isabel, su voz cortés pero distante. Thomas se volvió, sorprendido por su aparición temprana. «Isabel, Buenos días. Escucha, sobre ayer tal vez fui demasiado duro. Es solo que fue una sorpresa y yo...» «No necesita explicarse, señor Mitchell», interrumpió Isabel con una dignidad que impresionó al comerciante. «Entiendo perfectamente la situación. He decidido buscar trabajo en el pueblo. No seré una carga para usted». Thomas sintió una punzada de algo que podría haber sido vergüenza. Durante la noche había recordado las cartas de Isabel, llenas de inteligencia, humor y sabiduría. La mujer que estaba frente a él
Mostraba la misma gracia y determinación que había brillado en sus escritos, y comenzó a preguntarse si había sido demasiado apresurado en su juicio. «Isabel, no es necesario que te vayas inmediatamente. Podemos intentar». «Mi decisión está tomada», dijo Isabel con firmeza. «Gracias por su hospitalidad, pero prefiero encontrar mi propio camino». Sin esperar respuesta, Isabel tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Thomas la observó marcharse, sintiendo por primera vez desde su llegada que tal vez había cometido un error monumental, pero su orgullo y la preocupación por su reputación le impidieron seguirla. La calle principal de San Rafael cobraba vida lentamente bajo el sol matutino. Los comerciantes abrían sus tiendas, las mujeres salían a hacer las compras del día, y los hombres se reunían en grupos pequeños para discutir los asuntos del pueblo. La aparición de Isabel con su maleta en la mano inmediatamente atrajo la atención de todos, y los susurros comenzaron a extenderse como ondas en un estanque. «¿Ya se va?», preguntó Martha Williams a su vecina, sin molestarse en bajar la voz. «Bueno, es lo mejor para todos». Probablemente Thomas se dio cuenta de que no podía casarse con alguien así. Isabel mantuvo la cabeza alta mientras caminaba por la calle, dirigiéndose hacia la pensión de la señora O'Malley, donde esperaba encontrar tanto alojamiento como información sobre posibles empleos. Cada paso requería un esfuerzo tremendo, pues sentía las miradas de todos los habitantes del pueblo como dagas clavándose en su espalda. La pensión de la señora O'Malley era un edificio de madera de 2 pisos al final de la calle principal, con un cartel pintado a mano que anunciaba habitaciones limpias y comida honesta. Bridget O'Malley, una mujer irlandesa de 55 años con cabello gris y ojos verdes que habían visto demasiado del mundo, estaba barriendo el porche cuando Isabel se acercó. «Buenos días, señora», dijo Isabel con una pequeña reverencia. «¿Sería posible alquilar una habitación?». Bridget estudió a Isabel con ojos que eran más curiosos que crueles. Había llegado a San Rafael 20 años atrás, escapando de la hambruna en Irlanda, y sabía lo que era ser forastera en un lugar hostil. Las cicatrices de Isabel no la impresionaron tanto como su postura digna y su habla educada. «Depende de si puedes pagarlo, querida», respondió Bridget, con un acento irlandés que los años no habían logrado suavizar. «Son $2 por semana, incluyendo el desayuno y la cena». Isabel calculó rápidamente. Tenía suficiente dinero para quizás 3 semanas, pero necesitaría encontrar trabajo pronto. «Acepto», dijo, extendiendo los billetes arrugados. Bridget tomó el dinero y estudió más detenidamente a Isabel. «Tú eres la muchacha que llegó ayer para casarse con Thomas Mitchell, ¿verdad?». Isabel asintió, preparándose para otra ronda de juicios crueles. Pero Bridget simplemente sacudió la cabeza con disgusto. «Ese hombre es un tonto. He visto cómo tratas a las personas, y cualquiera con ojos puede ver que tienes más clase en tu meñique que él en todo su cuerpo». Por primera vez desde su llegada, Isabel sintió que alguien la veía como una persona en lugar de como una curiosidad o una decepción. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos, pero las contuvo. «Gracias, señora O'Malley. Significa mucho para mí. Llámame Bridget, querida, y no te preocupes por estos pueblerinos ignorantes. La mayoría de ellos no conocerían la verdadera belleza si les mordiera el trasero». Isabel se instaló en una pequeña habitación en el segundo piso, con una ventana que daba hacia las montañas distantes. Era simple pero limpia, con una cama, una cómoda y una silla de madera. Después de desempacar sus pocas pertenencias, se dirigió de nuevo al pueblo para buscar trabajo. Su primera parada fue en la escuela, donde esperaba que sus habilidades educativas pudieran ser útiles. La maestra Margaret Thompson era una mujer joven de Boston que había llegado a San Rafael el año anterior, pero cuando Isabel se presentó, Margaret la miró con una mezcla de lástima y incomodidad. «Oh, querida», dijo Margaret, evitando mirar directamente las cicatrices de Isabel. «Me temo que los padres de familia son muy particulares sobre quién enseña a sus hijos. No creo que sea apropiado». Isabel sintió la familiar punzada de rechazo, pero mantuvo su compostura. «Entiendo. Gracias por su tiempo». La siguiente parada fue en la oficina del periódico local,
donde el editor, un hombre mayor llamado Samuel Green, necesitaba ayuda con la composición y la contabilidad. Pero cuando Isabel demostró sus habilidades con las matemáticas y su excelente caligrafía, Samuel se sintió amenazado por su competencia. «No creo que seas el tipo de persona que queremos representando nuestro periódico», dijo Samuel, usando la misma excusa que habían usado docenas de empleadores a lo largo de los años. «Es una cuestión de imagen, ¿entiendes?» Isabel entendía perfectamente. Era la misma historia que había escuchado toda su vida. Era demasiado inteligente para algunos trabajos, demasiado fea para otros, y siempre había alguna excusa para no darle una oportunidad. Mientras caminaba por la calle principal, sintiéndose cada vez más desanimada, el sol del mediodía comenzó a ser implacable. No había desayunado, había caminado por todo el pueblo durante horas, y la deshidratación comenzaba a afectarla. Sus pasos se volvieron más lentos, su visión se nubló ligeramente y sintió que las fuerzas la abandonaban. Fue en ese momento que vio la cantina El Coyote Dorado y decidió entrar para pedir un vaso de agua. Sabía que probablemente se enfrentaría a más miradas crueles, pero la sed era más fuerte que el orgullo. La cantina estaba llena de hombres bebiendo cerveza y jugando cartas, escapando del calor del día. Las conversaciones se detuvieron cuando Isabel entró, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. El silencio se extendió como una mancha de aceite, pesado y opresivo. «¿Qué quiere?», preguntó el cantinero, un hombre grande llamado Pete, sin ocultar su desdén. «Solo un vaso de agua, por favor», dijo Isabel, su voz apenas audible. Pete se rió con crueldad. «¿Y quién va a pagar por eso? El agua no es gratis aquí, especialmente para forasteros que llegan a engañar a la gente honesta». Isabel sintió que las mejillas le ardían de humillación. Había asumido que el agua sería gratuita, como era costumbre en la mayoría de los lugares. «Yo no tengo cambio pequeño», admitió. «Entonces no hay agua», dijo Pete, volviéndose de espaldas a ella. «Este es un negocio, no una caridad». Los hombres en la cantina se rieron, disfrutando del espectáculo. Isabel se sintió mareada, tanto por la deshidratación como por la humillación. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando una voz profunda habló desde la esquina más alejada de la cantina. «Dale un vaso de agua a la dama, Pete. Yo pago». Todas las miradas se volvieron hacia Jake Sullivan, que se había levantado de su mesa y se acercaba lentamente hacia la barra. Sus espuelas tintineaban suavemente contra el suelo de madera, y su presencia imponente hizo que varios hombres se apartaran de su camino. Pete frunció el ceño. «Jake, no necesitas meterte en esto. Esta mujer no es problema tuyo. Cualquier persona que tenga sed es mi problema», replicó Jake colocando unas monedas en la barra. «Ahora dale el agua». Isabel miraba a Jake con una mezcla de sorpresa y gratitud. Era la primera vez que alguien en San Rafael había mostrado bondad hacia ella sin pedir nada a cambio. Las cicatrices en el rostro de Jake eran evidentes bajo la luz de la cantina, pero no disminuían la determinación en sus ojos azules. Pete, que conocía la reputación de Jake como un hombre que no toleraba la injusticia, sirvió reluctantemente un vaso de agua fresca del barril. Jake lo tomó y se lo extendió a Isabel con una pequeña reverencia. «Para usted, señora», dijo Jake, su voz gentil pero firme. «Nadie debería tener que rogar por agua en este calor». Isabel tomó el vaso con manos temblorosas y bebió profundamente, sintiendo cómo el agua fresca aliviaba su garganta reseca. Cuando terminó, miró a Jake con ojos brillantes de lágrimas de gratitud. «Gracias», murmuró, su voz cargada de emoción. «No sabe lo que esto significa para mí». Jake estudió su rostro por un momento, viendo más allá de las cicatrices hacia la persona que había detrás. «De nada, señora. ¿Puedo preguntarle su nombre?» «Isabel Mendoza», respondió ella, enderezándose con dignidad renovada. «Jake Sullivan», dijo él, tocándose el ala de su sombrero. «¿Ha encontrado trabajo en el pueblo, señora Mendoza?» Isabel negó con la cabeza, sintiendo una nueva oleada de desaliento. «He intentado en varios lugares, pero estos tontos no pueden ver más allá de sus narices», terminó Jake, lanzando una mirada desafiante a los hombres que los observaban. «¿Qué tipo de trabajo está buscando?»
Cualquier cosa honesta, respondió Isabel. Sé leer y escribir, puedo enseñar, llevar cuentas, coser, limpiar, lo que sea necesario. Jake asintió pensativamente. Los hermanos MacLeod tienen un rancho a 5 millas del pueblo. Necesitan ayuda con los libros de contabilidad y alguien que pueda enseñar a leer a los trabajadores mexicanos que no hablan inglés. El trabajo es duro, pero pagan justamente. Los ojos de Isabel se iluminaron con esperanza. ¿Cree que me darían una oportunidad? Yo puedo hablar con ellos, dijo Jake. Bill MacLeod es un hombre justo. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su trabajo. Isabel sintió que el corazón le daba un vuelco. Por primera vez desde su llegada, alguien le ofrecía una oportunidad real, no por lástima, sino por respeto. Señor Sullivan, no sé cómo agradecerle. No me agradezca todavía, dijo Jake con una sonrisa pequeña pero genuina. Primero consigamos que la contraten. ¿Puede estar lista para cabalgar al rancho mañana por la mañana? Isabel asintió eagerly. Sí, por supuesto. Entonces la recogeré en la pensión de la señora O'Malley a las 6 de la mañana, dijo Jake. Traiga cualquier documento que demuestre su educación. Mientras Jake se preparaba para irse, Pete el cantinero murmuró algo sobre deforme y perdedores que se ayudan entre sí. Jake se detuvo en seco, se volvió lentamente y caminó hacia la barra con una expresión que hizo que el ambiente de la cantina se volviera tenso. ¿Dijiste algo, Pete?, preguntó Jake, su voz peligrosamente suave. Pete, que había enfrentado a muchos hombres duros en su vida, reconoció la amenaza en los ojos de Jake. No, nada importante. Bien, dijo Jake, su mano descansando casualmente cerca de su pistola, porque si vuelvo a escuchar que alguien insulta a una dama en mi presencia, voy a tomar eso como algo muy personal. El mensaje fue claro para todos en la cantina. Jake Sullivan, el vaquero solitario que generalmente evitaba los problemas, había decidido tomar partido. Y en el viejo oeste, eso significaba algo. Isabel salió de la cantina sintiéndose completamente diferente a como había entrado. El simple acto de bondad de Jake le había devuelto la esperanza y la dignidad. Mientras caminaba de regreso a la pensión, los susurros de los habitantes del pueblo la siguieron, pero ahora parecían menos hirientes. Tenía un aliado, alguien que había visto su valor cuando nadie más lo había hecho. Esa noche, en la pensión de la señora O'Malley, Isabel compartió la cena con Bridget y los otros huéspedes. Por primera vez desde su llegada, pudo participar en una conversación normal, discutiendo las noticias del día y los eventos del pueblo sin sentirse como un espectáculo. Ese Jake Sullivan es un buen hombre, comentó Bridget mientras servía el estofado. Callado, pero justo. No es como estos otros tontos que juzgan a las personas por tonterías. ¿Ha vivido aquí mucho tiempo?, preguntó Isabel. 5 años, respondió Bridget. Llegó con sus propios problemas, pero nunca se ha metido con nadie. Trabaja duro, mantiene su palabra y no tolera la injusticia. Es el tipo de hombre que este pueblo necesita más. Isabel se fue a dormir esa noche sintiendo algo que no había experimentado en años: esperanza genuina. No solo por la posibilidad de trabajo, sino por el descubrimiento de que la bondad aún existía en el mundo, incluso en los lugares más inesperados. Mientras tanto, Jake Sullivan cabalgaba de regreso al rancho MacLeod bajo un cielo estrellado. La imagen de Isabel bebiendo el agua con gratitud tan profunda estaba grabada en su mente. Había visto su fuerza, su dignidad, su gracia bajo presión. Las cicatrices en su rostro no habían disminuido su belleza, la habían aumentado, creando un mapa de supervivencia y resistencia que solo alguien que había experimentado su propio dolor podía verdaderamente apreciar. Cuando llegó al rancho, encontró a Bill MacLeod revisando los libros de contabilidad en la oficina principal, luchando con números que claramente lo confundían. «Bill», dijo Jake, quitándose el sombrero, «necesito hablar contigo sobre algo». Bill levantó la vista, agradecido por la interrupción. «¿Qué pasa, Jake?» «Conocí a alguien hoy que podría ayudarnos con los libros y enseñar inglés a los trabajadores mexicanos. Es educada, inteligente y necesita trabajo». Bill se enderezó con interés. «¿Quién es?» «Isabel Mendoza,
La mujer que llegó ayer para casarse con Thomas Mitchell. La expresión de Bill cambió. Jake, ya oí sobre esa situación. La mujer engañó a Thomas sobre su apariencia. No creo que sea apropiado. ¿Apropiado para qué?, interrumpió Jake, su voz más firme de lo usual. ¿Para hacer trabajo honesto por pago honesto? Bill, he visto a esta mujer. Es inteligente, educada y digna. Si puedes pagar a alguien para que haga el trabajo, ¿qué importa cómo se ve? Bill estudió a Jake con curiosidad. En 5 años, nunca había visto a su empleado mostrar tanto interés por otra persona. ¿Estás seguro de que puede hacer el trabajo? Completamente seguro, respondió Jake sin vacilar. Dale una oportunidad, Bill. Si no funciona, puedes despedirla, pero creo que te sorprenderá. Bill consideró la propuesta. Los libros de contabilidad eran un desastre y varios de sus trabajadores mexicanos habían expresado interés en aprender inglés para mejorar sus oportunidades. Está bien, dijo finalmente. Tráela mañana. Le daré una oportunidad. Jake sonrió, una expresión rara en su rostro generalmente serio. Gracias, Bill. No te arrepentirás. Esa noche, 3 personas se durmieron con pensamientos muy diferentes. Isabel soñaba con posibilidades y segundas oportunidades. Jake pensaba en la sonrisa de gratitud de Isabel y en cómo sus ojos se habían iluminado con esperanza. Y Bill McLeod se preguntaba si había tomado la decisión correcta al escuchar a Jake. En el pueblo, Thomas Mitchell yacía despierto en su cama, revisando mentalmente las cartas de Isabel. Había sido demasiado rápido para juzgar, demasiado preocupado por las opiniones de otros. Pero ahora, en la soledad de su habitación, comenzaba a recordar por qué había estado tan ansioso por conocer a la mujer que había escrito esas cartas tan inteligentes y conmovedoras. El amanecer del 17 de septiembre llegaría pronto, y con él una nueva oportunidad para Isabel de demostrar su valía. Pero más importante, sería el comienzo de algo que cambiaría no solo su vida, sino la percepción de todo un pueblo sobre el verdadero valor de una persona. Un simple vaso de agua había plantado la semilla de una transformación que pronto florecería de maneras que nadie podría haber anticipado. El amanecer del 17 de septiembre pintó el cielo de Arizona con tonos dorados y carmesí, como si la naturaleza misma fuera consciente de que este día marcaría un punto de inflexión en la historia de San Rafael. Isabel se despertó antes del alba, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y esperanza que no había sentido en años. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor vestido azul marino, el que había reservado para ocasiones especiales, y se peinó el cabello en un moño elegante que enmarcaba su rostro con dignidad. A las 6 en punto, tal como había prometido, Jake Sullivan apareció frente a la pensión de la señora O'Malley montado en su caballo alazán, con una yegua mansa ensillada para Isabel. Sus ojos se iluminaron al verla descender las escaleras del porche, notando cómo el vestido azul realzaba sus ojos oscuros y cómo su postura irradiaba determinación. «Buenos días, señora Mendoza», dijo Jake, tocándose el ala del sombrero con respeto. «¿Lista para conocer a su posible empleador?» «Más que lista, señor Sullivan», respondió Isabel, su voz firme a pesar de los nervios. «Gracias nuevamente por esta oportunidad». Jake la ayudó a montar, notando cómo manejaba las riendas con familiaridad. «Monta desde niña. Mi padre tenía caballos en Sonora», explicó Isabel mientras se acomodaba en la silla. Solía acompañarlo a revisar los campos cuando era pequeña. Mientras cabalgaban hacia el rancho McLeod, el paisaje del desierto se extendía ante ellos como una pintura viva. Los cactus saguaros se alzaban como centinelas silenciosos y las montañas distantes se recortaban contra el cielo matutino. Jake observaba discretamente a Isabel, admirando cómo se movía con gracia natural sobre la yegua, como si hubiera nacido para montar. «Cuénteme sobre los hermanos McLeod», dijo Isabel, rompiendo el silencio cómodo que había surgido entre ellos. «Bill y Robert McLeod llegaron aquí hace 10 años desde Escocia», explicó Jake. «Compraron la tierra cuando nadie más la quería y trabajaron duro para convertirla en un rancho próspero. Son hombres justos, pero directos. No toleran la pereza, pero recompensan el trabajo duro. ¿Y usted?
¿Cómo llegó a trabajar para ellos? Jake se tensó ligeramente, como siempre ocurría cuando alguien preguntaba sobre su pasado. Llegué hace 5 años buscando trabajo. Bill me dio una oportunidad cuando otros no lo habrían hecho. Isabel percibió la reticencia en su voz y no presionó más. Entendía el valor de los secretos y respetaba la privacidad de quienes habían sido bondadosos con ella. Debe ser un buen empleador si ha permanecido tanto tiempo. Lo es, confirmó Jake. Y creo que será justo con usted también. El rancho McCloud aparecía gradualmente ante ellos. Una extensión de tierra bien cuidada, con corrales, establos y una casa principal de madera sólida que hablaba de prosperidad honesta. Varios trabajadores mexicanos ya estaban ocupados con las tareas matutinas, y el sonido de los martillos indica que se estaba llevando a cabo algún tipo de construcción. Bill McLeod los esperaba en el porche de la casa principal. Un hombre robusto de 50 años, con barba pelirroja y ojos verdes, que evaluaban a Isabel con curiosidad, pero sin crueldad. A su lado estaba su hermano Robert, más joven y delgado, con el mismo color de cabello pero una expresión más reservada. «Señora Mendoza», dijo Bill, bajando del porche para saludarla. «Jake me ha hablado mucho de usted. Dice que podría ayudarnos con nuestros libros y enseñar inglés a los trabajadores». «Así es, señor McCloud», respondió Isabel desmontando con ayuda de Jake. «Traigo referencias de mi educación y experiencia». Isabel extrajo de su bolsa varios documentos cuidadosamente conservados, certificados de educación, cartas de recomendación de maestros en Sonora y ejemplos de su caligrafía y habilidades matemáticas. Los hermanos McCloud examinaron los papeles con atención creciente. «Impresionante», murmuró Robert, estudiando un problema matemático complejo que Isabel había resuelto como demostración. «Esta mujer tiene más educación que la mayoría de los hombres del pueblo». «¿Puede enseñar en español e inglés?», preguntó Bill. «Sí, señor», respondió Isabel. «También puedo ayudar con correspondencia comercial, inventarios y cualquier trabajo de oficina que necesiten». Los hermanos intercambiaron miradas significativas. Sus libros de contabilidad eran un desastre y habían perdido varios contratos importantes debido a errores de cálculo y correspondencia mal escrita. La perspectiva de tener a alguien competente manejando estos asuntos era muy atractiva. «¿Qué salario esperaría?», preguntó Bill directamente. Isabel había preparado esta respuesta cuidadosamente. $25 al mes, más alojamiento si es posible. Puedo vivir en cualquier lugar simple, no necesito lujos. Era un salario modesto pero justo para el trabajo que ofrecía. Los hermanos McCloud se apartaron para discutir privadamente, dejando a Isabel con Jake, quien le murmuró palabras de aliento. «Lo está haciendo muy bien», dijo Jake suavemente. «Puedo ver que están impresionados». Después de unos minutos, Bill regresó con una sonrisa. «Señora Mendoza, nos gustaría ofrecerle el trabajo. Puede comenzar hoy mismo si está dispuesta. Tenemos una cabaña pequeña pero cómoda donde puede vivir. Y María, la esposa de nuestro capataz, puede ayudarla a instalarse». El alivio y la gratitud que sintió Isabel fueron tan intensos que tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «Acepto con mucho gusto, señor McCloud. No se arrepentirá de su decisión». «Eso espero», dijo Bill con una sonrisa genuina. «Jake, puedes mostrarle la cabaña y presentarla a María». Mientras Jake guiaba a Isabel hacia la pequeña cabaña que sería su nuevo hogar, ella se sintió abrumada por la generosidad y la oportunidad que se le presentaba. La cabaña era simple, pero bien construida, con una habitación principal, un área para cocinar y suficiente espacio para ser cómoda. Había una pequeña ventana que daba hacia las montañas, y aunque los muebles eran básicos, todo estaba limpio y en buenas condiciones. «Es perfecto», dijo Isabel, girando lentamente para absorber cada detalle. «Nunca pensé que podría tener un lugar tan bonito para mí sola». Jake se sintió conmovido por su gratitud genuina. «Se lo merece, señora Mendoza». Y más. María González, la esposa del capataz, llegó poco después. Era una mujer mexicana de mediana edad, con ojos amables y una sonrisa cálida que inmediatamente puso a Isabel en comodidad. A diferencia de muchos habitantes del pueblo, María no mostró ninguna reacción negativa hacia las cicatrices de Isabel. «Bienvenida»,
dijo María en español, abrazando a Isabel como si fuera una hermana perdida. Finalmente tendremos otra mujer educada en el rancho. Los hombres son buenos, pero necesitamos compañía femenina inteligente. Isabel sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Aquí, en este rancho alejado del pueblo, había encontrado no solo trabajo, sino aceptación genuina. Gracias, María. Espero que podamos ser amigas. Ya somos amigas, respondió María con una sonrisa. Ahora, déjame ayudarte a instalarte, y luego te presentaré a los hombres que quieren aprender inglés. Durante las siguientes horas, Isabel se sumergió en su nuevo trabajo con entusiasmo. Los libros de contabilidad de los MacLeod eran efectivamente un desastre, con cálculos incorrectos, entradas duplicadas y una organización que solo podía describirse como caótica. Pero Isabel tenía una mente matemática natural y una experiencia considerable en llevar cuentas. ¿Cómo han mantenido el negocio funcionando con estos libros?, preguntó Isabel a Bill después de revisar las cuentas por varias horas. Bill se rió con vergüenza. Honestamente, no lo sé. Hemos perdido dinero en varios contratos porque no sabíamos cuánto cobrar, y casi fuimos demandados por un cliente porque calculamos mal sus pagos. Puedo arreglar todo esto, dijo Isabel con confianza. Tomará tiempo, pero tendré un sistema completo funcionando en 2 semanas. Por la tarde, Isabel se reunió con 5 trabajadores mexicanos que habían expresado interés en aprender inglés. Eran hombres trabajadores y sinceros que veían la educación como una oportunidad para mejorar sus vidas y las de sus familias. Isabel estableció inmediatamente una conexión con ellos, enseñando con paciencia y humor, adaptando sus métodos a las necesidades individuales de cada estudiante. Señora Isabel, dijo Carlos, uno de los trabajadores más jóvenes, nunca habíamos tenido una maestra que nos tratara con tanto respeto. Gracias por creer en nosotros. Todos merecemos la oportunidad de aprender y crecer, respondió Isabel. La educación es un derecho, no un privilegio. Jake observaba estas interacciones desde la distancia, sintiendo un orgullo creciente por la mujer que había defendido en la cantina. Isabel no solo estaba cumpliendo con su trabajo, estaba transformando la dinámica del rancho con su presencia positiva y su tratamiento digno hacia todos. Al final del día, cuando el sol se ponía detrás de las montañas distantes, Jake encontró a Isabel sentada en el porche de su cabaña, revisando los libros de contabilidad a la luz de una lámpara de aceite. Su concentración era intensa y había algo hermoso en la manera en que se dedicaba completamente a su trabajo. «Es hora de descansar», dijo Jake, acercándose con 2 tazas de café que había preparado María. Isabel levantó la vista, sonriendo con una calidez que transformaba completamente su rostro. «Gracias, señor Sullivan. Solo quería terminar de revisar estas cuentas antes de mañana. Llámeme Jake», dijo él, sentándose en el escalón junto a ella. «Creo que después de todo lo que hemos compartido, podemos dejar de lado las formalidades». «Entonces usted debe llamarme Isabel», respondió ella, aceptando la taza con gratitud. «Jake, no sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho por mí. Ayer estaba desesperada, y hoy tengo un hogar, un trabajo y esperanza». Jake estudió su perfil en la luz dorada de la lámpara. Las cicatrices que otros veían como deformidades le parecían marcas de supervivencia y fortaleza. «No me debe nada, Isabel. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «No», dijo Isabel, volviéndose para mirarlo directamente. «Lo que usted hizo fue mucho más que decencia. Me vio como una persona cuando todos los demás me veían como algo menos. Eso es un regalo que no olvidaré nunca». En ese momento, bajo el cielo estrellado del desierto, algo cambió entre ellos. La gratitud se transformó en algo más profundo, más personal. Jake se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Isabel iban más allá de la compasión o la protección. Había algo en su fuerza, su gracia, su inteligencia, que tocaba partes de su corazón que había mantenido cerradas durante años. «Isabel», dijo Jake suavemente, «¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto». «¿Qué la trajo realmente a San Rafael? No solo la correspondencia con Thomas Mitchell, sino ¿qué estaba buscando?» Isabel consideró la pregunta cuidadosamente.
Estaba buscando un lugar donde pudiera ser aceptada por quien soy realmente, no juzgada por mi apariencia. En Sonora mi familia me amaba, pero el resto del mundo siempre fui la hija marcada, la que nunca se casaría, la que siempre sería una carga. ¿Y ahora? Ahora siento que tal vez por primera vez en mi vida he encontrado un lugar donde puedo ser simplemente yo misma, donde mi valor se mide por mi trabajo, mi carácter, mi contribución, no por cómo me veo. Jake asintió, entendiendo más profundamente de lo que Isabel sabía. Sé lo que se siente ser juzgado por las cicatrices que llevamos, pero hay algo que quiero que sepa. Para mí, usted es la mujer más hermosa que he conocido. Isabel se quedó sin aliento. Nadie en toda su vida le había dicho algo así. Jake, no por lástima o para hacerla sentir mejor, continuó Jake. Es verdad, su belleza viene de adentro, de su fuerza, su bondad, su inteligencia. Brilla tan fuertemente que las cicatrices no importan. De hecho, las hacen parte de la historia de una mujer extraordinaria. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabel, pero esta vez eran lágrimas de alegría, no de dolor. Nadie me había dicho nunca algo así. Entonces todos los demás son ciegos, dijo Jake simplemente. Mientras la noche se profundizaba alrededor de ellos, Isabel y Jake continuaron hablando, compartiendo historias de sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. Por primera vez en años, ambos se sintieron verdaderamente conectados con otra persona, no a pesar de sus cicatrices y secretos, sino a través de ellos. Lo que no sabían era que esta conversación íntima estaba siendo observada desde la distancia por uno de los trabajadores del rancho, quien al día siguiente llevaría la noticia al pueblo de que Isabel Mendoza no solo había conseguido trabajo, sino que parecía haber capturado el corazón del solitario Jake Sullivan. Y en el pueblo de San Rafael, esa noticia se extendería como fuego en pasto seco, provocando reacciones que cambiarían el curso de todos sus destinos. El amanecer del 20 de septiembre llegó con vientos inusuales que traían consigo el aroma de lluvia distante y el presentimiento de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Isabel había pasado 3 días en el rancho McLeod y su presencia había comenzado a transformar no solo la organización del lugar, sino la moral de todos los que trabajaban allí. Los libros de contabilidad estaban ordenados por primera vez en años. Las clases de inglés habían cobrado vida propia. Incluso los hermanos McLeod comentaban entre ellos sobre la energía positiva que Isabel había traído consigo. Pero fue esa mañana cuando el verdadero cambio comenzó a manifestarse, iniciado por la llegada inesperada de una diligencia que no estaba programada para llegar a San Rafael hasta el próximo mes. Thomas Mitchell estaba en su tienda, luchando con sus propios pensamientos turbios sobre Isabel y las decisiones que había tomado, cuando escuchó el rugido de caballos y ruedas acercándose por la calle principal. Se asomó por la ventana y vio una diligencia elegante, claramente cara, con escoltas armados cabalgando a ambos lados. No era el tipo de transporte que normalmente llegaba a San Rafael. La diligencia se detuvo frente a la cantina El Coyote Dorado, y de ella descendió un hombre que inmediatamente atrajo la atención de todos los presentes. Era alto, de aproximadamente 50 años, con cabello negro plateado y un bigote impecablemente cuidado. Vestía un traje fino que había sido hecho obviamente a medida, con una cadena de oro cruzando su chaleco y botas de cuero que brillaban incluso bajo el sol polvoriento. Su presencia irradiaba autoridad y riqueza de una manera que hizo que los habitantes del pueblo se detuvieran en sus actividades para observar. «Busco a la señorita Isabel Mendoza», dijo el hombre con una voz profunda que llevaba un acento mexicano refinado. «Me han informado que llegó a este pueblo hace varios días». Martha Williams, que había estado observando desde la ventana de la mercería, se acercó inmediatamente, oliendo la oportunidad de ser la primera en obtener información jugosa. «¿Y quién la busca?», preguntó con curiosidad apenas disimulada. El hombre la miró con una expresión que mezclaba cortesía y autoridad. «Soy don Alejandro Mendoza, y Isabel es mi hija». Un murmullo de sorpresa se extendió entre los presentes. Nadie había imaginado que la mujer que habían despreciado y ridiculizado pudiera tener conexiones con alguien de semejante importancia.
Don Alejandro era claramente un hombre de posición y riqueza, y su presencia elegante contrastaba dramáticamente con la imagen que tenían de Isabel. ¿Su hija?», balbuceó Marta. Pero ella, es decir, ¿no parecía qué?», preguntó don Alejandro, su voz adquiriendo un tono peligrosamente suave. ¿No parecía merecedora de respeto? Thomas Mitchell, que había observado la escena desde su tienda, se acercó rápidamente, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y creciente aprensión. «Señor Mendoza, soy Thomas Mitchell. Su hija vino aquí para casarse conmigo». Don Alejandro estudió a Thomas con ojos que parecían ver directamente a través de él. «Ah, sí, el comerciante. Isabel me escribió sobre usted en sus últimas cartas. Dijo que parecía un hombre honesto y bondadoso». Thomas sintió una punzada de culpa que se extendió por su pecho como ácido. «Señor, hubo un malentendido. Su hija no es exactamente lo que yo esperaba, y yo...» «¿Y usted qué?», interrumpió don Alejandro, su voz ahora claramente peligrosa. «¿La rechazó porque su belleza no es convencional?». «No fue solo eso», dijo Thomas, tratando de defenderse. «Es que la gente del pueblo esperaba cierto tipo de mujer, y yo tengo una reputación que mantener». Don Alejandro se acercó a Thomas hasta que estuvieron cara a cara, y el comerciante pudo ver la ira fría que ardía en los ojos del hombre mayor. «Señor Mitchell, permítame explicarle quién es mi hija, ya que claramente no se tomó el tiempo para conocerla realmente». Una multitud había comenzado a reunirse, atraída por la tensión obvia de la confrontación. Don Alejandro se volvió hacia los habitantes del pueblo, su voz elevándose para que todos pudieran escuchar claramente cada palabra. «Isabel Mendoza es la hija única de don Alejandro Mendoza, dueño de la hacienda San Miguel, que se extiende por más de 100,000 acres en Sonora. Es una de las propiedades más grandes y prósperas del norte de México. Mi hija fue educada en el convento de las Hermanas de la Caridad en Ciudad de México, donde aprendió literatura, matemáticas, historia y 5 idiomas. Habla inglés, español, francés, italiano y latín con fluidez». Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Esta información transformaba completamente la percepción que tenían de Isabel. «Pero más importante que su educación o su riqueza», continuó don Alejandro, su voz resonando con orgullo paternal, «es su carácter. Cuando tenía 15 años, contrajo viruela mientras cuidaba a los niños huérfanos en nuestro pueblo. Podría haberse quedado en casa, protegida, pero eligió arriesgar su vida para ayudar a otros. Las cicatrices que lleva son medallas de honor, no deformidades». Thomas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada palabra de don Alejandro lo hacía darse cuenta más profundamente de la magnitud de su error. «Después de recuperarse», continuó don Alejandro, «mi hija dedicó su vida a enseñar a los niños pobres de la región. Estableció 3 escuelas con su propio dinero, y más de 200 niños han aprendido a leer y escribir gracias a ella. Rechazó ofertas de matrimonio de hacendados ricos porque quería casarse por amor, no por conveniencia». La multitud escuchaba con incredulidad creciente. La mujer que habían despreciado y ridiculizado era no solo rica y educada, sino también noble y generosa. «¿Y sabe por qué decidió responder a su anuncio, señor Mitchell?», preguntó don Alejandro directamente a Thomas. «Porque en sus cartas usted parecía un hombre que valoraba la inteligencia y la bondad sobre la belleza superficial. Creía que había encontrado finalmente un hombre que podría amarla por quien es realmente». Thomas sintió que cada palabra era como un puñal en su conciencia. El peso de su error se volvía cada vez más aplastante. «Pero claramente se equivocó», dijo don Alejandro con una frialdad que hizo que varios espectadores se estremecieran. «Y por eso estoy aquí, para llevar a mi hija de vuelta a casa, donde es valorada y respetada como merece». «Espere», interrumpió Martha Williams, su voz temblando con la realización de lo que había hecho. «No sabíamos. Ella no dijo quién era». «¿Y eso justifica la crueldad?», preguntó don Alejandro, volviéndose hacia ella con ojos como brasas. «¿El hecho de que no conocieran su posición social los excusa de tratarla con decencia humana básica?». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Cada persona en esa multitud estaba recordando sus propias acciones y palabras crueles, sintiéndose cada vez más pequeños bajo la mirada acusadora de don Alejandro. «¿Dónde está mi hija ahora?», preguntó don Alejandro. Está trabajando en el rancho MacLeod», dijo Thomas con voz débil, «a 5 millas del pueblo». Don Alejandro frunció el ceño. «¿Trabajando? ¿Mi hija está trabajando como empleada?» «Es una buena posición», se apresuró a decir Thomas. «Los MacLeod son gente respetable». «Señor Mitchell», dijo don Alejandro con una voz que podría haber congelado el desierto, «mi hija no necesita trabajar. Tiene acceso a una fortuna que supera los ingresos anuales de este pueblo entero. Si está trabajando es porque ustedes la forzaron a esa situación con su rechazo y crueldad». En ese momento, el sonido de cascos de caballos se escuchó acercándose. Jake Sullivan e Isabel aparecieron cabalgando por la calle principal, regresando del rancho para que Isabel pudiera recoger algunos suministros adicionales en el pueblo. No habían esperado encontrar una multitud congregada, ni muchísimo menos a un hombre elegante que parecía completamente fuera de lugar en San Rafael. Isabel vio a don Alejandro antes de que él la viera a ella, y su rostro se transformó con una mezcla de sorpresa, alegría y algo que podría haber sido aprensión. «Papá», murmuró desmontando rápidamente. Don Alejandro se volvió hacia su hija y toda la ira y autoridad en su rostro se derritieron, reemplazadas por amor paternal y alivio. «Mi querida Isabel», dijo, abriendo sus brazos. Isabel corrió hacia su padre, y cuando se abrazaron hubo algo en esa reunión que tocó incluso los corazones más duros entre la multitud. Era evidente que estos dos se amaban profundamente, y que don Alejandro había venido desde muy lejos porque estaba preocupado por su hija. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabel hablando en español. «No esperaba verte hasta Navidad». «Recibí tus cartas», respondió don Alejandro, también en español, pero luego cambió al inglés para que todos pudieran entender. «Estaba preocupado cuando no supe de ti después de que escribiste sobre tu llegada. Decidí venir a conocer a este señor Mitchell y asegurarme de que fueras tratada con el respeto que mereces». Isabel miró alrededor de la multitud, viendo las expresiones de shock, culpa y creciente comprensión en los rostros de los habitantes del pueblo. «Papá, no era necesario que vinieras. Estoy bien. He encontrado trabajo y...» «¿Trabajo?», don Alejandro alzó una ceja. «Isabel, tienes acceso a más dinero del que podrías gastar en varias vidas. ¿Por qué estás trabajando?». Isabel se sonrojó ligeramente. «Porque quería demostrar que puedo valerme por mí misma y porque he encontrado gente que me aprecia por quien soy». Su mirada se dirigió naturalmente hacia Jake, quien había permanecido silenciosamente a un lado, observando la escena con creciente comprensión. Cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos que no pasó desapercibido para don Alejandro. «¿Y quién es este joven?», preguntó don Alejandro estudiando a Jake con la intensidad de un padre protector. «Papá, te presento a Jake Sullivan», dijo Isabel, su voz llena de respeto y algo más profundo. «Es quien me ayudó cuando llegué aquí, quien me consiguió el trabajo en el rancho. Es un hombre bueno». Jake se acercó y se quitó el sombrero respetuosamente. «Señor Mendoza, es un honor conocerlo. Su hija es una mujer extraordinaria». Don Alejandro estudió a Jake cuidadosamente, notando las cicatrices en su rostro, pero más importante, viendo la sinceridad en sus ojos y la manera en que miraba a Isabel. «¿Usted la defendió cuando otros la rechazaron?». «Hice lo que cualquier hombre decente habría hecho», respondió Jake simplemente. «No», dijo don Alejandro firmemente. «Usted hizo lo que un hombre honorable hace. Hay una diferencia». Se volvió hacia la multitud, que había crecido para incluir prácticamente a todos los habitantes del pueblo. «Quiero que todos entiendan algo. Mi hija eligió venir aquí porque creía que había encontrado un lugar donde podría ser aceptada por su carácter, no juzgada por su apariencia. En cambio, encontró crueldad y rechazo, pero también encontró bondad». Su mirada se dirigió específicamente a Jake. «Y por esa bondad, por la decencia mostrada por este hombre y por los hermanos MacLeod que le dieron trabajo, estoy dispuesto a mostrar misericordia». «¿Misericordia?», preguntó Thomas, confundido. Don Alejandro sonrió.
Pero no era una sonrisa completamente amable. Señor Mitchell, mi influencia se extiende mucho más allá de mi hacienda. Tengo socios comerciales en toda la región, contratos de transporte, acuerdos de suministro. Con una palabra mía puedo hacer que sea muy difícil para ciertos comerciantes obtener mercancías a precios razonables. Thomas sintió que su cara se ponía pálida. Señor Mendoza, yo... Sin embargo, continuó don Alejandro, no soy un hombre vengativo. Creo en las segundas oportunidades. Así que haré esto. Estableceré un fondo de $5,000 para mejorar este pueblo. Construiremos una nueva escuela, mejoraremos las calles, tal vez incluso traigamos un médico permanente. Un murmullo de excitación se extendió entre la multitud. $5,000 era una fortuna para un pueblo del tamaño de San Rafael. Pero, dijo don Alejandro, su voz adquiriendo un tono serio, esto viene con condiciones. Este pueblo aprenderá a tratar a todas las personas con respeto y dignidad, sin importar su apariencia o posición social. Y cualquier persona que se atreva a faltar el respeto a mi hija o a cualquier otra persona vulnerable será tratado por mí personalmente. El mensaje era claro. Don Alejandro tenía el poder para transformar San Rafael en un lugar próspero, pero también tenía el poder para hacer lo contrario si el pueblo no cambiaba sus actitudes. Thomas se acercó temblorosamente. Don Alejandro, Isabel, no sé qué decir. Me doy cuenta ahora de que cometí un error terrible. ¿Hay alguna manera de que pueda compensar? Isabel miró a Thomas por un largo momento. Vio la genuina remordimiento en sus ojos, pero también entendía que su disculpa venía demasiado tarde y por las razones equivocadas. Thomas, dijo suavemente, agradezco tu disculpa, pero no es mi riqueza o la posición de mi padre lo que debería hacerte darte cuenta de tu error. Es el hecho de que toda persona merece ser tratada con respeto básico. Lo sé, murmuró Thomas. Lo sé ahora. Señor Mitchell, dijo don Alejandro, mi hija ha mostrado más gracia hacia usted de la que merece, pero entiendo que las personas pueden cambiar. Si realmente ha aprendido de este error, entonces quizás haya esperanza para usted también. En ese momento, Bill McLeod llegó cabalgando rápidamente, habiendo escuchado en el rancho que Isabel era necesaria urgentemente en el pueblo. Cuando vio la escena, la multitud, el hombre elegante y la tensión en el aire, se acercó con precaución. «Isabel, ¿todo está bien?», preguntó Bill. «Bill McLeod», dijo Isabel, volviéndose hacia él con una sonrisa cálida. «Quiero presentarte a mi padre, don Alejandro Mendoza». Bill se quitó el sombrero, claramente impresionado por la presencia de don Alejandro. «Señor Mendoza, es un honor. Su hija ha sido una bendición para nuestro rancho». «¿De verdad?», preguntó don Alejandro con genuino interés. «Cuénteme sobre su trabajo». «En 3 días ha organizado nuestros libros mejor de lo que habían estado en años», dijo Bill con entusiasmo. «Ha comenzado a enseñar inglés a nuestros trabajadores mexicanos y ha traído una eficiencia a nuestras operaciones que nunca habíamos visto. Es la mejor empleada que hemos tenido jamás». Don Alejandro sonrió con orgullo paternal. «Eso suena como mi Isabel». «Papá», dijo Isabel suavemente, «¿puedo hablar contigo en privado?». Padre e hija se apartaron de la multitud, caminando hacia un área más tranquila cerca de la iglesia del pueblo. Don Alejandro esperó pacientemente mientras Isabel reunía sus pensamientos. «No sabía que vendrías», comenzó Isabel, «y aunque me alegra verte, también estoy preocupada». «¿Preocupada por qué, mi querida?». «Porque por primera vez en mi vida he encontrado un lugar donde soy valorada por quien soy, no por mi riqueza o mi familia. En el rancho, con los McLeod, con Jake, soy simplemente Isabel, no la hija de don Alejandro, no la heredera de una fortuna, solo una mujer que trabaja duro y contribuye». Don Alejandro estudió el rostro de su hija, viendo una felicidad y una satisfacción que no había visto en años. «¿Eres feliz aquí?». «Más feliz de lo que he sido nunca», admitió Isabel. «Sé que es difícil de entender. Tengo todo en Sonora. Comodidad, riqueza, posición. Pero aquí tengo algo que nunca tuve allí». «¿Qué es eso?». Isabel miró hacia donde Jake esperaba pacientemente, y su padre siguió su mirada.
Aquí tengo la posibilidad de ser amada por quien soy realmente. Don Alejandro entendió inmediatamente. El vaquero. Jake me ve más allá de mis cicatrices, más allá de mi riqueza. Me ve a mí, y yo lo veo a él también. Ha sufrido, papá. Tiene sus propias cicatrices, sus propios secretos, pero tiene un corazón noble. ¿Lo amas? La pregunta directa hizo que Isabel se sonrojara, pero no vaciló en su respuesta. Sí, y creo que él me ama también. Don Alejandro asintió lentamente. Entonces debemos conocer mejor a este Jake Sullivan. Regresaron a donde esperaba la multitud, y don Alejandro se dirigió directamente a Jake. Señor Sullivan, me gustaría hablar con usted privadamente. Jake asintió, claramente nervioso pero dispuesto. Los dos hombres se alejaron, dejando a Isabel con una mezcla de esperanza y ansiedad. Señor Sullivan, comenzó don Alejandro una vez que estuvieron solos, mi hija me dice que usted es un hombre bueno, pero soy su padre y debo hacer las preguntas difíciles. Lo entiendo, señor, respondió Jake. Si fuera mi hija, haría lo mismo. ¿Cuáles son sus intenciones hacia Isabel? Jake respiró profundamente. La amo, señor Mendoza. La amo más de lo que creí posible amar a alguien. Pero también entiendo que soy un vaquero sin propiedades, con un pasado que prefiero mantener enterrado. No tengo derecho a aspirar a alguien como ella. ¿Qué hay en su pasado que es tan terrible? Jake vaciló, pero luego decidió que la honestidad era lo único apropiado. Maté a un hombre en Kansas. Fue en defensa propia, pero no había autoridades cerca para verificar mi historia. Huí hacia el oeste y he estado huyendo desde entonces. Don Alejandro estudió a Jake cuidadosamente. ¿Por qué me dice esto? Podría haberse inventado una historia diferente. Porque si va a juzgar mi valor para su hija, merece conocer la verdad completa. Si yo decidiera que no es digno de ella, ¿se alejaría? Jake sintió como si le hubieran atravesado el corazón con una espada, pero asintió. Si eso es lo que usted cree que es mejor para Isabel, sí. Don Alejandro asintió lentamente. Interesante. La mayoría de los hombres que han buscado a mi hija lo hicieron por su riqueza. Usted está dispuesto a alejarse por su felicidad. Regresaron a donde esperaba Isabel, que inmediatamente buscó los rostros de ambos hombres para alguna pista sobre cómo había ido la conversación. Isabel, dijo don Alejandro, este joven me ha sido muy honesto. Ha confesado cosas que podrían dañarlo, simplemente porque creía que yo merecía conocer la verdad. Isabel miró a Jake con preocupación. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondió Jake simplemente. Todo. Don Alejandro se volvió hacia la multitud, que había permanecido fascinada por todo el drama que se desarrollaba. Gente de San Rafael, han aprendido hoy que los juicios rápidos pueden ser peligrosos. Mi hija es rica, educada y noble, pero más importante, es una buena persona que merece respeto sin importar su apariencia o posición. Se dirigió específicamente a Jake. ¿Y este hombre, a quien algunos de ustedes sin duda juzgan por sus cicatrices y su posición modesta, es alguien de honor e integridad? Ha mostrado más carácter en unos pocos días que muchos muestran en toda una vida. ¿Qué significa esto?, preguntó Isabel, apenas atreviéndose a esperar. Don Alejandro sonrió. Significa, mi querida hija, que si tú y el señor Sullivan desean cortejarse apropiadamente, tienen mi bendición. Pero, añadió con una sonrisa pícara, insisto en que cualquier boda se celebre en la hacienda San Miguel, con toda la pompa que merece mi única hija. El alivio y la alegría que se extendieron por el rostro de Isabel fueron como el amanecer después de una noche larga y oscura. Jake se acercó a ella, tomó su mano y la besó suavemente. «Señorita Mendoza», dijo Jake con una sonrisa que transformó completamente su rostro marcado, «¿me haría el honor de permitirme cortejarla apropiadamente?» «Sí», respondió Isabel, las lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «1000 veces sí». La multitud, que había comenzado el día preparada para otra ronda de chismes crueles sobre Isabel, ahora aplaudía una historia de amor que había triunfado sobre los prejuicios y la crueldad superficial. Don Alejandro se volvió hacia Thomas Mitchell. «Señor Mitchell, espero que haya aprendido de esta experiencia. La verdadera belleza no se encuentra en la superficie, sino en el carácter». Thomas
asintió humildemente. Lo he aprendido, señor Mendoza, y si me lo permite, me gustaría ser el primero en contribuir a su fondo para mejorar el pueblo, no como penitencia, sino como inversión en un futuro mejor para todos nosotros. Eso es admirable, respondió don Alejandro, y aceptado. Mientras el sol se ponía sobre San Rafael ese día, el pueblo era fundamentalmente diferente de lo que había sido por la mañana. Los habitantes habían aprendido que los juicios superficiales pueden ser costosos, que la verdadera nobleza no siempre viene con títulos, y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Isabel y Jake permanecieron de pie juntos, observando el atardecer pintarse de dorados y púrpuras sobre las montañas distantes. Habían encontrado en el otro no solo amor, sino comprensión, aceptación y la promesa de un futuro donde sus cicatrices no serían motivo de vergüenza, sino testimonios de su supervivencia y fortaleza. Un simple vaso de agua había comenzado una cadena de eventos que cambió no solo sus vidas, sino las percepciones de todo un pueblo. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto, San Rafael se preparaba para un futuro construido sobre principios de respeto, comprensión y la creencia de que toda persona merece la oportunidad de ser amada por quien es realmente. La historia de Isabel Mendoza y Jake Sullivan se contaría durante generaciones en San Rafael, como un recordatorio de que la verdadera belleza reside en el corazón y que los actos de bondad, no importa cuán pequeños, pueden cambiar el mundo de maneras que nunca imaginamos posibles.